Comenzamos. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Bermejo y la mayoría de vosotros ya me conocéis, pero para los que no, pues debo decir que llevo trabajando con la Clínica Cervera más de 25 años y una de mis responsabilidades era llevar los registros de los pacientes, lo mismo la toma de los registros como la organización de los tantos, lo mismo. Hacíamos tomas de radiografías extraorales como intraorales y, por supuesto, el tema que nos ocupa hoy, fotografía digitales. Bien, voy a hacer una pequeña introducción sobre este tema, lo que queremos intentar transmitiros y enseñar o ayudaros a incorporar la fotografía digital en la ortodoncia, en la consulta de ortodoncia. Bueno, para esto hay que tener varios elementos en cuenta. Uno de ellos es infraestructura, un pequeño espacio disponible para ello, por supuesto también un sistema informático, ya que antes necesitábamos almacén para almacenar los registros, ahora necesitamos pues un sistema informático con copia de seguridad. Por supuesto hablaremos del equipo de toma y el software indicado para gestionar las imágenes. ¿De acuerdo? Comenzamos. Bueno, la fotografía en ortodoncia lo que hay que decir es principalmente que hay una diferencia. Es una diferencia entre la fotografía de acercamiento, la fotografía de macrofotografía, la fotografía de aproximación. Tiene varios nombres, pero en definitiva hay una diferencia entre una fotografía convencional y la fotografía de acercamiento. Sobre todo es el tema de la óptica, que hablaremos detenidamente, del objetivo macro que es necesario para realizar este tipo de tomas. Hablaremos también del cómo elegir una cámara, ya os diré cómo elegir la cámara, aunque yo ya he elegido unos ejemplos para vosotros que creo que van a funcionar muy bien. Hablaremos también de los objetivos específicos para realizar estas tomas de fotografía en dental, en ortodoncia, por supuesto la iluminación específica, y después hablaremos de protocolos, hablaremos de enseñarles cómo nosotros, los protocolos que tenemos nosotros en la Clínica Cervera y cómo lo hacemos nosotros. También daré los protocolos específicos para la fotografía extraoral y la fotografía intraoral. Y después, por último, no menos importante, también enseñaré cómo se puede registrar placas analógicas, radiográficas, modelos, etcétera, etcétera. Ya que este elemento de la cámara fotográfica tiene varias funciones. Una de ellas, la principal, es el seguimiento de los tratamientos, documentación del paciente y seguimiento de los tratamientos en ortodoncia con la fotografía, que es inocua, no es lo mismo radiar un paciente con rayos X que hacer unos registros fotográficos de la maloclusión y un seguimiento de este tratamiento en la ortodoncia. Y eso es una de las funciones de la cámara. Otra función de la cámara es, por supuesto, es un magnífico digitalizador. Tiene la capacidad de digitalizar pues lo que he comentado antes, las placas y los registros radiográficos y también los modelos. Seguimos. Como anteriormente he comentado, la fotografía, la macrofotografía, es una fotografía específica que se diferencia entre la fotografía convencional, donde tenemos una óptica con unos elementos diferentes, que ya entraremos en otro, que es exactamente el factor de ampliación y que ahora entraremos en ello y lo explicaremos más detenidamente. Factor de ampliación es una escala específica que tienen los objetivos macro, que están preparados para acercarse al objeto que vas a fotografiar. En este caso es la boca. Entonces vamos a hablar detenidamente de los objetivos de macrofotografía. Pero bueno, aquí veis unos ejemplos de acercamiento. Esto es un factor de ampliación de 1,1. Esto es un factor de ampliación medio, que tenemos una escala de 1,2.
Y después tenemos otro factor de ampliación, que es el que vamos a usar más en ortodoncia principalmente, que es el 1.2.3, y también para la fotografía sectoral usaremos un factor de ampliación que se llama 1.2.10. Ya explicaremos, eso es una escala, igual que como los planos de arquitectura tienen su escala de 1.2.10 o 1.2.50, pues esto es lo mismo en la fotografía, aplicado a la fotografía de acercamiento, de aproximación, de primer plano, de macrofotografía. Todo esto es el mismo concepto. Bien, ¿cómo elegir una cámara? ¿Cómo elegir una cámara? Bueno, vosotros tenéis la suerte de que yo ya la he elegido para vosotros. No sé si es una suerte o no, pero lo que sí está muy bien, que ya explicaré por qué yo he llegado a esta conclusión, pero y ahora lo veremos durante este pequeño apartado, donde yo hago una diferencia en diferentes cámaras, que puede ser una reflex, una mirrorless o compacta. Y después entraremos en unos conceptos de la fotografía importantes, que son la diafragma, la profundidad de campo, la velocidad de obturación, la sensibilidad. También nombraremos los sensores, el tamaño de los sensores, los objetivos intercambiables que son necesarios, los objetivos intercambiables. Por supuesto, estas cámaras tienen que tener esta posibilidad. Y por último, y no menos importante, la iluminación. Bien, voy a comentar porque me he decantado por este tipo de cámara que se llaman reflex. Ahora entraremos qué es lo que significa una cámara reflex, pero en principio lo que quería decir que hay otro tipo de cámara, hay cámaras mirrorless y cámaras compactas. El mirrorless es una nueva generación de cámara que ha salido al mercado ahora, que como su propio nombre indica, pues han eliminado el elemento del espejo y el prisma, pentaprisma que tienen las cámaras reflex. Y eso, como ventaja, es que son un poquito más ligeras, pero después al final hay que acoplarle unas ópticas de full frame que son más pesadas, pero el resultante es que el peso no cambia. Y otra cosa, que al ser una nueva generación de cámaras fotográficas, está indicado para el profesional porque son cámaras con full frame, son cámaras con el sensor más grande, el sensor de 35 milímetros. Y por último comentaré las cámaras compactas, que tienen sus limitaciones. Lamentablemente las cámaras compactas tienen la limitación de no tener la posibilidad de intercambiar las lentes, los objetivos. Tampoco hay muchos accesorios para adaptar un flash anular, y el flash en la cabeza del cuerpo pues tiene algunos inconvenientes, da una sombra, sobre todo en las fotografías oclusales. Bueno, en conclusión, nos quedamos con la cámara reflex. Cámara reflex explicaré exactamente lo que significa. Aquí hay unos ejemplos de las cámaras reflex. Digital Single Lens Reflex. Bueno, bien, pues, lo que es reflex. Aquí hay un ejemplo de Canon y un ejemplo de Nikon. ¿Que dónde me voy a concentrar? Voy a explicar estos dos ejemplos. Voy a componer dos máquinas para la fotografía dental aplicada a la ortodoncia. Una de Nikon y otra de Canon. Hay muchas más, pero estas son las soluciones que yo propongo y las soluciones que sé que funcionan. Llevamos más de 25 años trabajando con este tipo de equipos y está comprobado de que esto es una buena solución. Voy a intentar transmitir lo que nosotros hacemos. Claro que se puede hacer de muchas otras maneras, pero yo voy a transmitir lo que nosotros hacemos y yo creo que os puede ayudar para incorporar la fotografía en vuestra consulta. Quería comentar el tema de la cámara reflex, que el funcionamiento rápidamente. En principio es una cámara que lleva un espejo aquí, pues de ahí es su nombre. Este espejo está inclinado con 45 grados. Lo que vemos, la luz que entra a través de la óptica se refleja en este espejito. Este espejo refleja hacia arriba, que tiene un pentaprisma, y la luz sale por el visor ocular.
¿Esto qué significa? Bueno, por el visor ocular, todo lo que ve aquí el doctor, el fotógrafo, el auxiliar que hace la toma es exactamente lo que va a captar el sensor, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que hace cuando dispara, levanta el espejo, se sube hacia arriba y deja pasar la luz. Aquí hay un elemento que se llama obturador. Este obturador es una especie de cortinilla que deja pasar la luz. Depende de lo rápido que abra y cierra o entra más o menos luz. Y por último tenemos aquí el sensor, que tiene otra función, que hay una función que se llama ISO, ahora hablaremos detenidamente de esto, que puede ser más sensible o menos sensible, ¿de acuerdo? Y otro elemento que ahora comentaré más detenidamente es el diafragma. Bien, la exposición. La exposición es la luz que llega al sensor, y la luz se puede regular de varias maneras. Se puede regular por la apertura del diafragma, que ya entraré exactamente qué es lo que significa eso, la velocidad de obturación y la sensibilidad que se refleja como ISO. Estos tres parámetros en los que tenemos que regular en nuestra cámara. La apertura del diafragma son unas aspas que se abren y se cierran. Cuanto más abierta, más luz entra. El ISO es la sensibilidad del sensor. Cuanto más alto es el número, más sensible es y más capacidad de captación de luz tiene también. Y después la velocidad del obturador, de las cortinillas que dije antes, que se cierran y se abren. Estos son fragmentos de un segundo. En este caso son 125 partes de un segundo, que es una cortinilla que se cierra y se abre rápidamente. Entraré en detalle. La apertura de diafragma, ¿qué es esto? Bueno, pues es unas aspas que funcionan exactamente igual que el iris del ojo. El iris del ojo, cuando queremos que entre, cuando hay mucha luz en el exterior, automáticamente el iris del ojo lo que hace es cerrarse, hacer un agujerito más pequeño. Y si hay muy poca luz, pues lo que hace el iris es abrirse. Pues más o menos es la función del diafragma en la cámara. Si tenemos muy poca luz, pues hay que abrir. Y cuando la apertura es grande, pues tenemos un número bajo que identificamos como F. En este caso es 1.8. Cuando la apertura es pequeña, tenemos un número alto. Número alto que en este caso es 11. Esto tiene una relación concreta con el factor de ampliación, una correlación importante, que vamos a hablar de esto ahora mismo. La profundidad de campo. ¿Qué es esto, la profundidad de campo? Bueno, la profundidad de campo la habréis visto en muchas tomas. Cuando uno no regula esto bien, pues se ve que puede haber una nitidez en el frente anterior, como en este caso. Aquí hay un ejemplo muy bueno. El frente anterior que tenemos aquí puede estar en nítido y en foco. Sin embargo, si veis ahí en los molares 6, 7, aquí igual pues está fuera de foco, no está nítido, y para lograr esto hay que intentar subir el diafragma. Subir diafragma en número significa cerrar el agujerito, llevarlo a un 22, a un 32, con lo más alto posible en número, que es el cierre del agujerito más grande, que esto no aumentará la profundidad de campo. Voy a poner un ejemplo. Tengo aquí un pequeño link con la casa Nikon y os explico cómo funciona esto. Yo creo que este es un ejemplo que se puede ver bien. Bien, estos son varios números. Veis que la nitidez está en el número 3. Tenemos un diafragma abierto de 3.2. Subimos el diafragma 4.5. Seguimos subiendo y veis la profundidad de campo que aumenta. O sea que ahora subimos al F22, que es un diafragma alto con un agujerito pequeñito, y de repente podemos tener foco en el frente anterior y en los molares también. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer a la hora de intentar regular las tomas fotográficas intraorales. Volvemos. ¿De acuerdo? En resumen, abre la apertura de diafragma. Cuanto más luz entra, más diafragma abierto es. ¿De acuerdo? Y esto tiene una correlación directa con la profundidad de campo. Cuanto menos luz entra, más cerrado está el diafragma.
que esto es lo que tenemos que intentar hacer en nuestras tomas de fotografía intraoral. Cerrar el diafragma, tener un diafragma alto con un agujerito pequeño. ¿De acuerdo? Los otros conceptos, la velocidad de la obturación. Es una cortinilla, como he dicho antes, una cortinilla que se abre y se cierra, y esto es regulable y se puede hacer con la velocidad. Como bien he dicho antes, la velocidad son fragmentos de segundo, o sea que esto son 1000 partes de un segundo y esto es medio segundo. Y nosotros, pues bueno, como vamos a usar una fuente de luz estable que va a ser el flash anular, ya entraremos en esto, pues vamos a usar el sincro del flash. El sincro del flash puede estar en 1.125 o en 1.200. Hay que averiguar el sincro del flash, pero el flash que voy a recomendar yo tiene el sincronismo de 1.125, ¿de acuerdo? Y que la apertura de la obturación, el cierre y apertura de la cortinilla que he dicho antes, pues tiene varias funciones. Una de las funciones, esto ya no entraría dentro de la fotografía dental, pero lo explico para que tengáis un sujeto en movimiento congelado, habría que trabajar en una velocidad muy alta, pero también entraría mucho menos luz, porque la velocidad abre la cortinilla durante muy poco tiempo, pues entra también muy poca luz. Si la cortinilla la abres más tiempo, pues puede efectuar unos movimientos en la imagen que pueden estar borrosos o se pueden hacer a posta, incluso como es en este caso, para dar un efecto específico. Avanzamos. Muy bien, y por tercero y último, en el concepto de la regulación de la luz en las cámaras, es el ISO. El ISO es la sensibilidad del sensor, que eso viene antiguamente de las placas analógicas, de las emulsiones. Se definió una escala de diferentes, los negativos y la diapositiva tenían unas emulsiones con una sensibilidad específica. O sea, el carrete de 24 y el carrete de 36, para lo que lo conocéis, la emulsión podía ser más lenta, más rápida, y cuanto más alto era la sensibilidad, el ISO, antes se llamaba ASA o DIN. El ISO es una institución internacional que se dedica a escalar, es una organización que se dedica a hacer índices de escala y a regularlo a nivel internacional. Bien, pues la escala ISO en fotografía define la sensibilidad del sensor, y cuanto más alto sube la sensibilidad del sensor, pues más luz entra, pero tiene un pequeño inconveniente, que crea también más grano, lo que se llama normalmente más ruido. Conclusión: menos luz, menos ruido; más luz, más ruido. En definitiva, nosotros vamos a trabajar, como ya he dicho antes, vamos a tener una fuente de luz estable, que es el flash, y trabajaremos en 100, en la recomendación mía. También se podría trabajar en 200 y no tendremos ningún grano ni ningún ruido. Rápidamente voy a pasar a comentar los tamaños de sensores de las diferentes cámaras, pero en principio nosotros nos vamos a concentrar en un tamaño nada más: el formato de frame recortado, formato de sensor recortado, que en nomenclatura de Nikon es un DX y la nomenclatura de Canon es APS-C, y esta dimensión es de 24 por 16 milímetros. El full frame simplemente es para la gama profesional. Seguimos. El otro apartado importante, aparte de la cámara reflex, y ya nos hemos detenido un rato, es el objetivo. El objetivo es un objetivo específico, no vale cualquier objetivo, no vale los zoom cuando te ofertan en MediaMarkt o en Fnac o en el Corte Inglés o en Carrefour. En las grandes superficies, una cámara siempre viene incorporada con un objetivo que puede ser un pequeño zoom, un 18-55, no es indicado para la fotografía
dental y la fotografía de acercamiento. Para la fotografía de acercamiento, macrofotografía, tenemos que tener un objetivo específico, y estos objetivos se llaman macros. Aquí pongo dos ejemplos de Nikon y qué particularidad tienen esos objetivos. Bueno, estos objetivos tienen la particularidad de poder acercarse mucho al elemento que vas a fotografiar, mucho al objetivo. Y además tiene una escala que nos va a ayudar mucho para nuestros protocolos. Es la escala que llaman de factor de ampliación. Es una escala que se identifica con un 1, 2 puntos y normalmente en naranja. En naranja está estandarizado, prácticamente es naranja en casi todas las marcas de las ópticas. FT lo tiene, estas dos escalitas que veis aquí lo tienen todas las ópticas, FT de fits y M de metros. O sea, tiene una escala que es equivalente al factor de ampliación y tiene la escala de ampliación que nosotros nos fijaremos ahora mucho. ¿Para qué usaremos esto? De acuerdo. Quiero comentar también rápidamente los objetivos macros alternativos, que hay varias casas en el mercado. Una de ellas es Tamron y otra de ellas es Sigma, que dedican a hacer elementos para las grandes casas que están más introducidas en el mercado comercialmente, como puede ser la Nikon, la Sony, la Canon, etcétera, etcétera. Entonces estas casas yo recomendaría el de 60 milímetros o el de 70 de Sigma, igual que antes a lo mejor no lo he comentado, pero el que tenemos que usar para la fotografía en ortodoncia, si tenemos una cámara de X, es de 60 milímetros. Si ya hemos adquirido una cámara de full frame, pues a lo mejor nos podría servir el de 105 milímetros. Y como he dicho antes, los objetivos macro alternativos de estas dos casas, de Tamron y Sigma, se dedican a hacer accesorios para cámaras como la Nikon y la Canon. Pues bueno, tiene una gran ventaja, que es el coste. El coste se puede llegar a reducir unos 30 o 40% comparado con las ópticas originales. El Tamron es 60 milímetros, el Sigma es 70 milímetros. Serían mis recomendaciones para la fotografía en ortodoncia. Sí, lo que hay que recordar que a la hora de comprar la óptica hay que pedirlo con la bayoneta correspondiente a la marca que tenga del cuerpo. O sea que si tienes una Nikon tienes que pedir una bayoneta Nikon. O sea que si tienes una Canon tienes que pedir una bayoneta para Canon, para acoplar el objetivo a la cámara que ya tienes. Sí. ¿De acuerdo? Y por último, no menos importante, que sí, es la iluminación. La iluminación tiene que ser una iluminación anular o ring flash para la fotografía de ortodoncia. ¿Por qué? Porque bueno, hay que intentar iluminar lo más cerca del eje óptico. Resulta que la boca es una cavidad, es como una cueva, es algo oscuro. Entonces, para entrar con luz ahí dentro, pues tenemos que tener una iluminación lo más cerca posible al objetivo. No valen las iluminaciones que están en los cabezales, que lo habréis notado, los cabezales de las cámaras, normalmente dan sombra un poco agradable, sobre todo en la toma de las oclusales, que se realizan con espejo. Ya llegaremos a eso. Pues normalmente quedan unas sombras en los últimos molares que no es nada agradable. Entonces, para eliminar esas sombras y iluminar la cavidad bucal, pues usamos un flash anular. Hay muchos en el mercado. Tenemos el Yun, que es un fabricante chino, el Tripo también fabricante chino. Tenemos el Sigma tiene un pequeño inconveniente, pero bueno, está bien, también no tiene los dos flashes, las dos medias luna, como el original de Canon, como el Nisin, que es el que recomiendo yo, el Nisin MF18. Esto es un flash anular completo, circular, y esto tiene dos medias luna que pueden ser regulables. Pueden ser regulables o no, pero tiene su función. Lo mismo que el Canon y lo mismo que estos dos chinos. Yo sigo recomendando este Nisin, que tiene un servicio postventa bastante bueno aquí en España, y es un poquito más elevado que los chinos, pero bueno, cualquier solución de esta valdría. Mi recomendación, como habían dicho, es Nisin MF18.
Seguimos. Bueno, pues ya tenemos nuestra cámara. La composición de nuestra cámara se compone de 3 elementos fundamentales, un cuerpo reflex, que puede ser Nikon de Canon, ya veremos los ejemplos que he compuesto para vosotros. En este caso es una D3500, un objetivo macro, micro Nikon en este caso, de 60 milímetros, y un flash anular, en este caso un Nisin. Con estas 3 cosas tenemos nuestra cámara. ¿De acuerdo? Esta es la elección de nuestra cámara. Es una cámara 3500 DX de Nikon, que es ligera, reflex y económica. Ahora veremos los 2 ejemplos que quiero que tengáis en cuenta. Y voy a poner 2 ejemplos nada más, 2 composiciones, una de Canon y de Nikon. Hay otras soluciones, pero yo voy a recomendar estas nada más, que son 2 casas que están muy introducidas en la fotografía. Nikon y Canon. Bien, expongo primero el ejemplo de Canon. Es una Canon EOS de gama media, baja, para aficionado principiante, que se llama 2000D, que tiene 24 megapíxeles, que nos sobra píxel por todas partes, con su objetivo macro. O sea, lo mismo que Nikon tiene su macro, el Canon también tiene su macro, de unos 60 milímetros. Tiene otro tamaño, pero yo recomiendo el de 60 milímetros. El cuerpo reflex y, como siempre, su flash anular. Canon tiene un flash anular propio, que se llama MR14X, que sería este de aquí. Es un poquito más costoso, casi un 40% más de precio que el Nisin MF18. Las 2 opciones son válidas, y componéis una cámara fabulosa para el tratamiento, seguimiento del tratamiento y documentación de los pacientes. Esto con la casa Canon. Si nos vamos a Nikon, pues 3/4 de lo mismo. Componemos igual que habéis visto antes. En este caso voy a proponer la 3500, que es una de las cámaras de principiante o aficionado, que son muy económicas. Bueno, dentro de Nikon, pues una de las más económicas, ¿de acuerdo? Con su objetivo macro de 60 milímetros y con el flash anular MF18 de Nisin, ¿de acuerdo? Y aquí conseguiremos un cuerpo, una composición de cámara para poder empezar a trabajar, ¿de acuerdo? En la clínica. Bien, ya teniendo nuestra cámara, nuestra composición de la cámara para hacer las fotografías dentales en ortodoncia, pues vamos a pasar a protocolo, en metodología, fotografía extraoral y fotografía intraoral, y por último, como antes he comentado, registros digitales de radiografías y modelos. La metodología, veremos a la metodología, protocolos, hablaremos de planos anatómicos y la posición del paciente. Posición del paciente con relación al que toma la fotografía es importante. Hay que trabajar siempre en el mismo eje. Y los planos anatómicos, hay que respetarlo, hay que intentar trabajar completamente perpendicular hacia ellos. Cuando se hace una toma frontal, el plano oclusal tiene que estar horizontal, recto, ni basculado hacia izquierda, derecha. Cuando se toma una toma oclusal, pues hay que intentar encuadrar con el plano sagital en el medio para tener una simetría del lado izquierdo y derecho, y completamente perpendicular, si es posible. Las intraorales vestibulares igual, hay que intentar hacerlo lo más perpendicular posible. Eso a veces es difícil si el labio no se puede separar lo suficiente, pero bueno, se podrían hacer 2 tomas. Si queremos ver una toma de resalte, podríamos hacer una completamente perpendicular, y después, si queremos ver los 6 y los 7, que pueden ser importantes, pues se puede hacer una más oblicua en dirección al canino, ¿de acuerdo? Lo que he comentado antes sobre el tema de trabajar en el mismo eje. La posición del paciente es importantísima.
¿eh? Tenemos que trabajar siempre en el mismo eje. Eso quiere decir que la cámara, la óptica de la cámara tiene que estar, cuando hacemos las fotografías faciales, que para hacer fotografías faciales e intraorales, ahora veremos cómo lo hemos solucionado en nuestro caso. Nosotros lo que hacemos es sentar al paciente. Le sentamos al paciente. Si no tenéis una silla, podéis usar la silla del auxiliar, una silla que se pueda subir o bajar, o adquirir una de oficina que se pueda girar también para izquierda y derecha. Como nosotros hacemos dos perfiles, pues usamos una silla específica que se pueda subir y bajar y girar, nada más. Puede ser una silla de oficina si no tenéis, la silla de auxiliar. Lleváis el paciente a un fondo blanco. Si no tenéis fondo blanco, pues ponéis una cartulina, algo que refleje lo mínimo posible el flash que va a tomarla. Y por último, pero no menos importante, es el trípode. Hay que tener un trípode, hay que intentar trabajar de mano alzada, pues intentar trabajar con un punto fijo. El trípode es muy cómodo, yo os recomiendo que trabajéis con un trípode. Y si no trabajáis con trípode para hacer las intraorales, una cosa que podéis hacer es sentaros delante del paciente, tener una forma de trabajo sentado aquí con una silla enfrente al paciente, una silla. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando se hace una fotografía a un niño pequeño, que normalmente pues es menos alto que el adulto, pues si estamos aquí arriba con la cámara, lo que hay que tener en cuenta que no podemos fotografiar en este centro. Siempre hay que intentar trabajar en el mismo eje que el objeto, que el paciente, en este caso, que la cara del paciente o la boca del paciente. ¿De acuerdo? Seguimos. Aquí veis cómo lo tenemos nosotros solucionado. Lo hemos resuelto de esta manera. Hemos dispuesto un espacio específico para las tomas fotográficas. Bueno, nosotros tenemos muchos registros fotográficos y lo hemos resuelto. En la planta de rayos X tenemos un gabinete, un espacio para hacer las tomas fotográficas. Y aquí sentamos al paciente en nuestra silla. La silla tiene posibilidad de subir y bajar y de girar hacia izquierda y hacia derecha para poder realizar las dos tomas de perfil. Lo que también tenemos es un negatoscopio de tórax para iluminar e intentar eliminar las sombras que da el flash. Detrás de la cabeza, sobre todo, es incómodo en los perfiles, pero bueno, hay otros trucos para eliminar eso. Se puede poner contra una pared blanca, eso reduce muchísimo la sombra. Se puede intentar iluminar con otro elemento. Sin ir más lejos, se puede comprar una placa LED de oficina para instalaciones de techo de oficina que hay muy económica, y pegarla con velcro en una pared que es un marco muy finito. Y si tenéis un negatoscopio de tórax, que es esto, un negatoscopio de tórax, pues lo podéis adaptar aplicarlo a una pared y fotografiar contra ello, sobre todo las caras. La pared blanca o la luz, y después si ponéis un brazo articulado, que lo hemos solucionado nosotros, o ponéis un trípode. Y si no podéis hacer esa instalación porque tenéis poco espacio, lo que si buscáis una pared blanca, si podéis iluminarla por atrás, fabuloso. Si no, una pared blanca con una silla de auxiliar y ya tenéis el gabinete fotográfico improvisado. A mí no me gusta trabajar en el sillón, no creo que es lo más cómodo, sobre todo por la poca posibilidad que tenemos para trabajar completamente perpendicular al paciente. Pues que para trabajar perpendicular al paciente hay que prácticamente subirse encima del sillón, y las fotografías faciales en el sillón no quedan bien. Hay que hacerlo con la cabeza relajada, fuera, en una silla o en un taburete, donde el paciente mire horizontalmente y se puedan hacer unas tomas fotográficas buenas de la cara. Si hay un evento quirúrgico y quiere uno documentar, por supuesto que el sillón se puede trabajar. Pero nosotros lo solucionamos así, con este gabinete.
acuerdo? Sentamos al paciente y hacemos todas las tomas, las fotografías extraorales, que son 4, que hacemos 4 tomas, y las fotografías intraorales, que hacemos 5 tomas y a lo mejor algunas específicas también. De acuerdo, la primera toma yo tengo un truquito, lo que hago es poner las iniciales del paciente, pongo las iniciales del paciente, la edad del paciente y la fecha de toma y fotografío ese rectángulo, y esto me indica que a partir de esa toma fotográfica todo lo que viene después pertenece a ese paciente. ¿De acuerdo? Pues sin ir más lejos ya entramos en el protocolo de la toma, y en este caso vamos a explicar específicamente la toma extraoral. La toma extraoral yo la tomo a 1.2.10, es un factor de ampliación que uso el 1.2.10. ¿Qué es esto? Bueno, pues en la óptica macro, en la escala que anteriormente enseñé, hay que poner el factor de ampliación en ese punto, en 1.2.10, Después hay que poner la cámara en modo manual, el foco igual, tiene que estar en modo manual, la velocidad de obturación se pone con el sincro que tiene el Nissin es un 125, eso funciona bien. El diafragma para las fotografías extraorales, para faciales, en este caso, lo ponemos en 13, la sensibilidad de ISO ya está puesta a 100 y el flash anular en TTL. Todos estos elementos los veremos detenidamente. Velocidad 125, diafragma F13 y la ISO en 100. ¿De acuerdo? Otros elementos que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, es que tiene que estar en modo manual, no tiene que estar en automático. En modo manual, lo que he dicho antes, el factor de ampliación 1.2.10 y el foco en manual. El flash en modo TTL, a veces se identifica ETTL. ¿Esto qué significa? Pues significa, es una abreviación inglesa que significa through the lens, a través del objetivo. La luz que entra a través del objetivo llega a un sensor del flash y cuando ha llegado suficiente luz, pues el flash corta. En definitiva, lo que es un sistema automático. Y las tomas que hacemos nosotros con este factor de ampliación F1.2.10 son estas 4 tomas. Hacemos una facial frontal con sonrisa y 2 laterales, un perfil izquierdo y un perfil derecho, con la configuración de la cámara como anteriormente he enseñado. ¿De acuerdo? Pues bien, pues seguimos. Si hay algún paciente asimétrico con una asimetría facial que ha detectado el doctor y queremos documentarla, pues hay 2 tomas faciales adicionales que hacemos nosotros. Una la hacemos desde abajo, desde el mentón hacia arriba. Si veis las líneas, esto es bueno, es muy detectable que esta toma frontal es exactamente que las otras, es igual que las otras. Las únicas 2 adicionales que haríamos es una desde abajo, desde el mentón, y otra desde arriba, desde el cráneo. Lo que hacemos es que el paciente le pedimos que flexione la cabeza hacia atrás, que toque la pared, uno se agacha un poquito, dispara desde la zona desde el mentón hacia arriba para intentar ver este ángulo y ver la simetría si es que la tiene. Y esta toma es igual, le hacemos al paciente flexionar la cabeza un poquito hacia abajo, que baje el mentón y toque el pecho y nosotros nos colocamos encima del cráneo y disparamos desde la cabeza hacia abajo. Serían las 2 tomas adicionales para pacientes con asimetría facial. Y de acuerdo, ¿qué es esto del factor de ampliación que tanto repito? Bueno, el factor de ampliación tiene esta función, una de las funciones que tiene, que como la toma siempre es la misma, el punto de partida siempre es la misma, significaría que en un paciente cuando es más joven rellena menos fotogramas que un paciente cuando es mayor rellena más fotogramas, o sea que se tendría que ver el crecimiento del paciente dentro del fotograma, de la toma fotográfica que hemos hecho. Nosotros hacemos este protocolo y es un protocolo que creemos que os puede ayudar a organizar bien la documentación de vuestros pacientes. Bien, entramos en otro apartado,
Son las fotografías intraorales. Las fotografías intraorales necesitamos un par de accesorios, dos concretamente: espejos y separador de mejilla. Separador de mejillas hay mucho en el mercado. A mí el que más me gusta es el autosoportable, que lo veis aquí, el autosoportable, y además el que tiene una varilla metálica. Concretamente este es el nuestro, ¿de acuerdo? Hay separadores individuales y hay separadores autosoportables de otra calidad. Entraremos en estos. Son los separadores de mejillas individuales, perdón. Y hay un separador de mejilla o labial, que es este de aquí, que creo que es muy interesante tener un par de ellos o tres en la consulta. Esto es lo que hace, es ayudarte cuando haces las tomografías intraorales o oclusales, es bajarte el labio anterior para que no entre en la oclusión y no te moleste, sobre todo en el frente anterior. Bueno, a mí el que más me gusta, como ya anteriormente he dicho, es el autosoportable de Seosa. Este de aquí tiene un pequeño inconveniente. Cuando entran en el autoclave 15 o 20 veces, ya pues a partir de mucho número de autoclave, pues tienen la tendencia de fracturarse. Y los otros apartados que quería comentar también, los otros accesorios que son necesarios para fotografías intraorales, por supuesto, son los espejos. Aparte del separador de mejilla, que es muy útil, necesitamos unos espejos oclusales que hay de muchos tamaños y formas, que ahora lo veremos. Hay unos espejos específicos que a nosotros nos gusta mucho y son los que usamos en la casa Microminos, concretamente el que más usamos, por no decir el único, que soltamos más del 90% de los pacientes, es el número 6 de Microminos. Microminos es una casa con un coste un poquito más elevado, pero tiene unos espejos de primerísima calidad. El espejo para la fotografía tiene que estar construido como están construidos estos. Tiene una lámina reflectante, es como un sándwich, tiene un cristal en el medio y lámina reflectante por arriba y por abajo, que a lo mejor otros espejos de calidad menor no están construidos así, pero lo de Microminos sí. Este es un ejemplo del Microminos con un sujetador, con una especie de apoyo para sujetar. Esto es muy cómodo si lo sujeta el paciente o si lo sujeta el doctor o el fotógrafo o el auxiliar. Lo que pasa es que tiene el pequeño inconveniente que nada más que podemos usar una cara, ¿de acuerdo? Y aquí hay otro ejemplo de doble espejo. Esto es metálico, pero tiene una cara de reflexión por ambas caras que también es muy cómodo de sujetar. Estos son también alternativas muy buenas al Micromino número 6. Al final, ¿qué hacemos? Pues juntamos estos dos elementos, el espejo número 6 de Microminos y el autosoportable separador de mejilla de Seosa. Lo metemos en una bolsa para autoclave, una bolsa de esterilizar para autoclave. Y eso lo tenemos preparado, que tenemos pues, 10, 15 juegos preparados en nuestro gabinete para hacer las tomas fotográficas durante el trabajo de un día de la clínica, ¿de acuerdo? La toma intraoral. Como bien dicho antes, el factor de ampliación es 1.3, pero aquí veis la relación que hay que tener. Hay que trabajar el mismo eje, hay que trabajar a la misma altura donde está la boca, ¿de acuerdo? Siempre con el enfoque manual. Aquí tenemos el protocolo para intraorales. Es prácticamente lo mismo, hay dos cositas que cambian nada más para que lo tengan en cuenta. El modo manual, foco manual, todo eso se mantiene. La velocidad de obturación se mantiene, lo único que cambia es el diafragma y el factor de ampliación. Solamente diafragma lo subimos a 32 porque hemos dicho cuanto más cerrado está, cuanto más alto es la cifra, el diafragma, menos luz entra, pero también tenemos la posibilidad de tener más profundidad de campo. Entonces esto es importante para la fotografía intraoral. La profundidad de campo es muy importante y hay que intentar subir a un f32 o un f22 como mínimo. La sensibilidad se mantiene, lo único que cambia, como bien dicho antes, factor de ampliación y diafragma para las tomas intraorales.
Aquí lo veis. Esto como puede reflejarse en una cámara digital. Esta concretamente es la 3000, la 5300, pero bueno, la 3500 de Nikon será primo hermano, será muy similar. Hay que tener estos tres parámetros. Este no lo hemos cambiado, no lo vamos a cambiarlo, y este tampoco lo vamos a cambiar. Lo único que vamos a cambiar es la ruedecita del diafragma, que la vamos a subir a 32. Y como antes, igualmente, lo único que cambiamos es el factor de ampliación, que lo pondremos en 2.3, como antes, en modo manual, como antes, foco manual. Cambia solamente esto y el diafragma, dos cositas. Como anteriormente, el flash en modo TTL. ¿De acuerdo? Un truquito. Cuando llegamos a las fotografías oculares, pues hay que intentar calentar un poquito el espejo. El espejo, al ser una cavidad, pues tiene una temperatura alta, la boca tiene una temperatura más elevada. Entonces lo que suele pasar cuando introduces el espejo es que se empaña, sobre todo se empaña rápidamente en la zona molar. Y lo que sí hacemos es calentarle un poquito, le subimos la temperatura al espejo, y cuando entra ya en boca pues no se empaña. Nosotros tenemos, bueno, hay que enseñar al paciente cómo se sujeta al espejo. Le indica que lo sujete con las dos puntitas de los dedos. La apoya en la zona molar, en este caso en la zona molar del molar superior. En los molares superiores ahí lo apoya y le dejas caer contra los incisivos inferiores, ¿de acuerdo? Esa es la posición del espejo. Y en el inferior, pues, 3/4 lo mismo, lo dejas apoyado sobre los molares, en lo más atrás posible. Le dices al paciente que abra. Y esto lo tiene que sujetar él. El paciente tiene que sujetar el espejo para que tú te concentres en la toma de la fotografía. En este caso, tú tienes que bajarte un poquito, le pides al paciente que flexione un poquito hacia atrás la cabeza. Tú te bajas un poquito y disparas lo más perpendicular posible en esta dirección. Y estas serían las 5 tomas que hacemos nosotros normalmente. Las dos vestibulares, una frontal, una oclusal con espejo superior y una oclusal con espejo inferior. Y esto sería todo los registros que hacemos nosotros. El paciente, aquí he añadido alguno más. Hacemos una toma de sonrisa, que suele ser otro factor de ampliación, y si hay algún detalle que destacar también usamos otro factor de ampliación, pero normalmente con dos factores de ampliaciones, el 1.10 y el 1.3, tenemos el 90% de trabajo realizado. Hacemos todas las fotografías intraorales con este factor de ampliación 1, 2.3, y las fotografías extraorales las hacemos con 1, 2.10. ¿De acuerdo? A veces hay que ajustar, es el 2.10, depende de la óptica, la cámara, esto depende del sensor, del tamaño del sensor, pero bueno, está en torno a 1.10, se acerca mucho a 1.10 si es una distancia. Si es una óptica de 60 milímetros, la distancia está en torno al 1,5 metros de trabajo. Y por último, no menos importante, es la digitalización de registros. Y lo que queremos es dar un paso más en la digitalización de la consulta. Un gran paso es comprar una cámara fotográfica para digitalizar todos los registros del paciente, de boca y de cara, pero no podemos ayudar también con ella para digitalizar los registros, los mismos registros analógicos de placas, placa radiográfica, lo mismo de tele que panorámica, podríamos digitalizarla, los modelos igual. Ahora os indico cómo lo hacemos nosotros. Bueno, para digitalizar la radiografía se puede hacer de varias maneras. Yo recomiendo, si tenéis la posibilidad, de comprar una mesa, no es necesario que sea tan grande, hay mesas reproductoras más pequeñas, más económicas, pero sí lo que tenéis que tener fundamentalmente es un negatoscopio, que seguro que lo tenéis. Negatoscopio, hay que usarlo para las placas radiográficas, después hay que fijar la cámara completamente perpendicular
Esto, como resulta que es poca luz lo que sale de aquí, porque lo que hay que medir es la luz que sale del negatoscopio a través de la placa. La exposición suelen ser exposiciones lentas y por eso hay que tener la cámara lo más fija posible. ¿De acuerdo? Yo para hacer esto pues trabajo con el de 60 milímetros, estoy a una distancia aproximadamente de 60 centímetros. Negatoscopio y la mesa reproductora son las dos cosas que tenemos que tener para poder reproducir de la mejor manera posible. Si no tenemos una mesa reproductora podemos usar un trípode, pero la cámara tiene que estar fija porque son exposiciones lentas. Entonces normalmente si hacemos exposiciones lentas lo que pasa es que hay movimiento en la toma y entonces se ve borroso esa placa radiográfica. Aquí he puesto unos ejemplos de la casa Kaiser que podría ser de vuestra utilidad. Hay varios, este es uno un poquito, este es el que tenemos nosotros, pero hay cosas más sencillas como el ReproKit, cámara estándar 5361 de Kaiser, pero hay otras casas. Os enseño cómo lo he solucionado yo. Bueno, yo tengo una instalación un poquito más profesional, pero bueno, la función es la misma. O sea, se puede poner otro tipo de luz, pueden ser LED, pueden ser luz de mesa de escritorio, que hay mesas de escritorio con luces de LED que son económicas, que da suficientemente luz para hacer esta reproducción. Yo cuando fotografío los modelos lo hago con los flashes que tengo en el estudio y lo que siempre trabajo a un factor de ampliación 1, 2.5. Al final la forma de trabajar será unos 45 centímetros de distancia aproximadamente y siempre pongo una reglita antes de tomar la fotografía de los modelos y de esta manera digitalizo los modelos. Ya tengo los modelos para importarlo a un software. Si tengo que hacer mediciones, nosotros el que usamos, que ya conocéis, es el de Nemotec. El de Nemotec que usamos nosotros para el análisis de modelos. Lo que hacemos es incorporar las imágenes que hemos hecho para hacer un análisis de modelo con la toma fotográfica de los modelos digitalizados ya con su escala, su reglita, para poder decirle al programa el tamaño que tiene el modelo. ¿De acuerdo? Y por último quería comentar, bueno, nosotros tenemos muchísimos software en nuestra clínica, porque prácticamente lo tenemos todo digitalizado. Son varias cosas que hay que tener en cuenta, pero yo solamente quería nombrar un software para la gestión de las fotografías dentales, ¿vale? Y todos los registros digitales en clínica. Nosotros usamos XNView, que es un software gratuito, una especie de explorador que tiene la capacidad de importar todo tipo de registros. Es un explorador donde guardas la carpeta del paciente con los informes que pueden ser de PDF, de Word, o puedes colocar las radiografías digitalizadas, la panorámica, la tele, puedes digitalizar los DICOM, también lo puedes exportar y por supuesto las fotografías dentales. El seguimiento de un tratamiento de ortodoncia, nosotros cada vez que cambiamos arco hacemos unos registros fotográficos del paciente. Eso para tener constancia de lo que hemos realizado y de cómo va el tratamiento. Es una forma de seguir. Y bueno, y con esto pues hemos acabado. Espero que haya sido de gran interés y si hay preguntas ahora, pues pasaremos a intentar contestarlas. Pues muchas gracias.